Bien, vamos a iniciar ya este primer video introductorio a lo que es más bien la terapia manual o las terapias manuales, indicando todas las bases sobre las cuales se sienta lo que es la terapia manual. Obviamente vamos a empezar hablando desde lo más básico para entender precisamente este concepto, que es un concepto ya diferente al que tal vez ustedes han estudiado en todo lo que es la parte convencional. Entonces ustedes ven acá una manipulación que se está realizando, pero muchas veces nosotros vemos como un montón de actos que se realizan con las manos y nada más. Y no tomamos en cuenta que para hacer realmente terapia manual tenemos que hacer ciencia. Y esto parte porque todo tiene una historia, todo ha partido desde mucho más antes. Ya vamos a ver en la parte de la historia misma cómo se ha ido desarrollando lo que es la misma terapia manual hasta llegar a lo que es ahora la terapia manual en sí, todo con razonamiento científico, con evidencias y demás. Pero tenemos que cambiar muchos conceptos que vamos a ir analizando poco a poco y vamos a ir introduciendo otro tipo de conceptos. Para hablar sobre un concepto mismo de la terapia manual, no podemos cifrarnos en uno solo, no podemos decir esta es una definición sobre la cual se va a basar todo lo que es la terapia manual. Y esto decididamente es porque vamos a ver que existen diferentes tipos de definiciones, sobre todo porque lo que es terapia manual en realidad ya es un concepto grande, es un concepto de vida, algo así como cuando hacemos el concepto BODMAP, por ejemplo, que no es solamente ya irnos a la parte biológica como tal, sino tenemos que trabajar diferentes tipos de contexto, o todo el contexto en realidad que involucra a la persona a la cual vamos a realizar el tratamiento. Analicemos pues algunos tipos de definiciones que ustedes ya tienen en el material que se les está enviando a través de la plataforma. Bien, vemos primero esta, habla de una subespecialidad de la fisioterapia, ¿sí? Y tal vez algo que haya que rescatar es que habla de tanto de valoración como tratamiento clínico. Esta parte de valoración es muy importante para lo que es la terapia manual. Ya van a ver ustedes que sin valoración prácticamente no puede haber un tipo de terapia. Y no solamente en la terapia manual, sino en todo lo que es terapia convencional también. Ahora bien, acá ya se nos habla de que se está apoyando en la evidencia científica externa. Habla de las condiciones neuromusculoesqueléticas del ser humano que cursan con dolor. Otra palabra importantísima acá es el dolor. Ya vamos a ver que en su momento prácticamente todo se trabaja también en base al dolor porque es lo que más va a sentir el paciente o más bien el usuario. También nos hablan de discapacidad acá, fíjense, entonces este tipo de definición es una definición antigua, pero vale para lo que queremos nosotros interpretar. Discapacidad o alteraciones del sistema de movimiento, esto es muy importante, ya estamos integrando aquí movimiento y sobre todo esta parte, desde un paradigma psicosocial, ¿no? Entonces nos faltaría tal vez la parte biopsicosocial, que está ya implicada acá dentro de esta misma definición, pero es una muy buena definición porque nos está abarcando diferentes formas de ver la terapia manual. Analicemos esta otra que es un poco más grande. Nos habla de las técnicas de terapia manual, son técnicas específicas para el tratamiento del dolor y otros síntomas de disfunción neuromusculoesquelética. Nuevamente aparece esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el dolor? Y también otros ya nos están hablando ya de disfunciones acá, neuromusculoesquelética, que es un término más correcto también y más apropiado cuando hablemos ya del diagnóstico SIF, por ejemplo, vamos a ver que es mucho más correcto hablar de disfunciones. Acá nos están hablando específicamente de la columna vertebral y de las extremidades. Entonces me imagino que es una terapia manual articular posiblemente esta definición, porque no está tomando en cuenta vísceras, por ejemplo. Dice que se caracterizan por ser aplicadas manualmente y en forma instrumental. Esto es importante porque pensamos muchas veces que la terapia manual, como tal, como su nombre lo indica,
necesariamente se va a realizar con las manos. Y muchas veces, o en algunas ocasiones más bien de acuerdo a algunas técnicas, se utiliza de forma instrumental, es decir, hay algunos instrumentos que se utilizan para trabajar lo que es la misma terapia manual. Ahora, a lo menos que estamos en tiempos tan difíciles, es muy difícil ya la relación con el mismo usuario. Sí se está tomando muy en cuenta lo que es la terapia instrumental, que en realidad es una extensión de nuestras manos. Eso ya se va a ver en su momento. Ahora, indica que las técnicas de terapia manual tienen como principales objetivos recuperar el movimiento cuando las articulaciones presentan una restricción en el mismo, aliviar el dolor articular, muscular, etc. Y de forma inmediata mejorar la funcionalidad del individuo. Bueno, está sí más dirigido a lo que es la terapia manual articular, pero nos está hablando también de algo muy importante, movimiento y funcionalidad, que es lo que nosotros queremos en cuanto a lo que es nuestro objeto de tratamiento, nuestro objeto de estudio en lo que es la fisioterapia y kinesiología como tal. Acá este otro concepto en que habla de la terapia manual, o fisioterapia manual indica, ya que habla de una especialidad, no habla de una subespecialidad, habla de especialidad de fisioterapia, que clásicamente se ha definido como el arte y la ciencia del tratamiento de las condiciones neuromusculoesqueléticas disfuncionales. Fíjense en este tipo de definición, en esta definición, está mezclando bastantes palabras que van a involucrar a todo lo que es la misma ciencia como tal que compone todo lo que es la terapia manual. Ya la está tomando en cuenta como ciencia, pero también un arte, evidentemente, porque tenemos que trabajar mucho con lo que son los movimientos de las manos, vibraciones, estiramientos, un montón de técnicas que tenemos que aplicar en todo esto. También nos habla de las condiciones neuromusculoesqueléticas disfuncionales. Hablamos otra vez de disfunción, está mucho más correcto. Ya aquí habla un poco de las manipulaciones musculares y articulares analíticas, es decir, acá ya está yéndose está tejiendo más fino, ¿no? Entonces, y otra cosa que es interesante, que dice que son basadas en el estudio biomecánico de las mismas. Fíjense, ya estamos integrando otro componente más, que es el estudio biomecánico, que es muy importante, llega el momento cuando realizamos algún tipo de terapia manual, incluidas las de alta velocidad y corto rango de movimiento, que son terapias muy específicas ya cuando realizamos algunas formas de terapia manual. Esta es tal vez una de las definiciones más completas, se podría decir. No es la más exacta, ya les he dicho que no va a haber una exacta, pero sí es una de las más completas. Y habla que es una parte de la fisioterapia constituida por el conjunto de métodos y actos con la finalidad terapéutica y o preventiva. Entonces, terapia manual no solamente es terapéutica, no solamente es mover, hacer manipulaciones, sino que también es preventiva, que aplicamos manualmente sobre tejidos musculares, óseos, conjuntivos, nerviosos. Ya está hablando de más tejidos acá. Obtiene de forma directa y o refleja reacciones fisiológicas que equilibran y normalizan. Esta es una palabra que vamos a tener que escuchar mucho en este semestre, que se habla de la normalización. Normalizan las diversas alteraciones musculares, osteoarticulares, orgánicas y funcionales. Fíjense, ya entonces prácticamente estamos hablando en términos ya más grandes, más integrales en realidad, así como sus manifestaciones dolorosas, ¿no? Entonces el concepto de dolor está metido acá y casi en todas las definiciones, para que veamos que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ahora, de todas estas definiciones, vamos a ver que hay aspectos comunes en estas definiciones. ¿Cuáles podrían ser? O sea, inclusive hay más. Yo ya estoy viendo que algunas cosas tal vez no he puesto aquí, pero vamos a seguir hablando. Primero, que todo se inicia y desemboca en lo que es la postura. Al respecto tengo que decirles, y esto cuando hacemos las clases presenciales, o hacíamos las clases presenciales, esto siempre les preguntaba,
a los estudiantes, díganme ustedes si un dolor de muelas no les va a alterar la postura. Díganme ustedes si un dolor en cualquiera de los dedos, de las manos, mucho más el pie, no va a afectar la postura. Y mucho más si este problema, que no solamente puede ser dolor, sino algún otro tipo de disfunciones, se mantiene por mucho tiempo. Obviamente que va a involucrar la postura. Por lo tanto, tenemos también que, si bien vamos a hablar de la postura, pero tenemos que hablar netamente de otros factores también que se van a involucrar en todo esto. Primero, tal vez, obviamente, el uso de las manos, o habíamos dicho que también en algunos casos se utiliza la terapia instrumental, ya para el trabajo. Evidentemente, es evidente como podemos ver en la fotografía. Vamos a utilizar el razonamiento clínico. Esto es fundamental para que no sea un montón de movimientos sin sentido, ya, y aplicando al azar para ver si nos resulta o no. En cambio ahora sí sabemos que tenemos que aplicar el razonamiento clínico en la terapia manual muchísimo para poder realmente mejorar las disfunciones que se nos presentan. Terapéutico, porque vamos a trabajar ya sobre algunas condiciones, como también preventivo. Podemos trabajar en algunos casos, no necesariamente haciendo la manipulación, sino que en muchos casos, al haber un razonamiento clínico, al haber toda la parte de examen subjetivo también, y ver la parte de funcionalidad, cómo está trabajando, en qué está trabajando, ese segmento que estamos analizando en el momento puede ser todo el cuerpo. Simplemente podemos llegar a la conclusión de que hay algún tipo de función, algún tipo de movimiento, algún tipo de acto que está prácticamente desembocando toda la sintomatología o la signosintomatología de la persona, del usuario. Ahora, algo muy importante, el sistema miofacial. ¿Por qué el sistema miofacial? Esta es la parte en que nosotros vamos a separar lo que es una terapia convencional de lo que es una terapia manual. Porque si nos damos cuenta también cuando hacemos inesioterapia y demás, estamos trabajando también con las manos en muchos casos. Cuando hacemos algún tipo de movilización, resistencia, estamos trabajando con las manos también. Pero inclusive existen otras técnicas específicas que son neurológicas, como vamos a hablar, la facilitación neuromuscular receptiva o BOBAT, ¿no? Diferentes tipos de técnicas que son convencionales a pesar de todo. Si bien van a trabajar un sistema específico, como es el neurológico, por ejemplo, pero algo que es muy común y que involucra a todas las terapias manuales es que vamos a trabajar el sistema miofacial. Por eso le vamos a dar una especial importancia a este sistema. Ya vamos a ver en las diferentes clases que vamos a ir realizando más allá. Y obviamente la parte biomecánica y el movimiento. Estos van juntos también, ¿ya? Y tenemos que tener el momento de realizar cualquier acción, ¿ya? Entonces, que va a ser más que todo para restituir movimiento, que es la función que nosotros analizamos desde todo punto de vista, y la biomecánica, porque sí tenemos que tomar en cuenta la biomecánica, tanto la que aplicamos en el mismo acto, en el mismo cuerpo, en el mismo segmento, en la misma estructura, como también nuestra biomecánica, que tiene que ser aplicada a lo que nosotros estamos haciendo. Por el otro lado, algo muy común totalmente en todos los conceptos que habíamos visto anteriormente, las definiciones, es el dolor. La persona va a venir generalmente con dolor. Y tal vez algo que involucre a todo esto y que no está acá precisamente escrito, les decía, parece que me he olvidado, es la parte de la evaluación. La evaluación tiene que ser fundamental para poder trabajar en lo que es terapia manual. Ya viendo todos estos aspectos comunes, ya ustedes están en condiciones de escuchar lo siguiente. Las terapias manuales van a diferir en lo que son las terapias convencionales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre todo lo que es el sistema miofacial.
facial, prácticamente. Esto es lo que nos va a distinguir de los otros tipos de terapia. Por otro lado, tenemos acá que olvidarnos de lo que es enfermedad. Si se dan cuenta, no estamos hablando de enfermedad, porque la terapia manual no trabaja enfermedad. Y en realidad la fisioterapia y kinesiología no trabaja enfermedad. Trabajamos función, trabajamos movimiento. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, las terapias manuales son las que más se aproximan a nuestro objeto de estudio de la fisioterapia y kinesiología, que es el movimiento corporal humano. Cuando hablamos de historia, bueno, podemos hablar desde los inicios, de qué significa terapia manual, desde dónde vienen los términos, pero creo que es importante mencionar algunos puntos comunes, sobre todo el de inicio, es que la terapia manual no ha comenzado separada de lo que es la fisioterapia y kinesiología. Entonces, si hemos estudiado seguramente lo que es la historia de la fisioterapia y kinesiología, por lo tanto, la terapia manual tiene un inicio común. Algo importante que podemos mencionar en lo que es la historia es que se inicia más bien con lo que es la osteopatía a través de Taylor Still. Fíjense los años, desde hace cuánto tiempo ya, pero ahí realmente viene ya el inicio de lo que es terapia manual. Posteriormente ya tenemos este otro personaje que ha iniciado también ya una escuela de osteopatía en Inglaterra y que hasta el día de hoy se mantiene. Ya por eso es importante tal vez que esté aquí. Posteriormente tenemos a Sutherland que ha iniciado también en lo que es en la osteopatía cráneo-visceral. Por el otro lado tenemos a Daniel Palmer, que se ha separado un poco de todo esto. ¿Por qué? Porque ya ha iniciado toda la que es la quiropraxia. Vamos a hablar un poquito más en la quiropraxia al final. Y posteriormente tenemos que de aquí derivan ya muchos autores más, muchísimos más de los que estamos nombrando acá. Pero vamos a ver la importancia de que tiene lo que es el Bindegeber Massage, que es el masaje del tejido conjuntivo, que es un tipo de terapia tanto diagnóstica como terapéutica muy interesante. Ya además que une la parte ya neurológica también, las reacciones neurológicas en todo lo que él hace, no solamente es un masaje o aplicar de manos. Tenemos el inicio también de lo que es el drenaje linfático, con Boder. El inicio de lo que es la terapia manual ortopédica con Menel, que es el antecesor de Kaltenborg, podríamos decir. En el medio de esto está un doctor, un médico muy importante que es James Siriax, quien a pesar de ser médico ha defendido mucho el papel que tienen los fisioterapeutas y kinesiólogos para trabajar con lo que es terapia manual. Tenemos uno de sus discípulos que es Gregory Grip, que ha escrito muchos libros también y ha hecho muchos aportes acerca de la terapia manual. Posteriormente, ya entrando un poco más, digamos, contemporáneamente, tenemos a lo que es Travell Simmons, que con todo lo que es la parte de puntos gatillos, sobre todo, el tratamiento del sistema miofacial. Dentro de esto también tendríamos que nombrar a lo que son otros autores ya más conocidos también por ahora, que los vamos a ver más adelante, pero creo que lo vamos a dejar en suspenso todavía esto, porque son bastantes autores que tenemos que ver a partir de ahora. Tenemos Kaltenborn, sí, que netamente ya es un miembro de lo que es la escuela de manipulación ortopédica. Tenemos también los estudios de Handa, que va también con todo lo que es la parte neuromuscular. En sí tenemos ya a partir de aquí el concepto Mulligan, muchos autores que ya en la actualidad se están desarrollando y que prácticamente van perfeccionando cada vez más sus métodos. Esto podríamos hablar acerca de lo que es un poco la historia de la terapia manual. Por último, les decía que íbamos a hablar sobre lo que es la osteopatía y la quiropraxia. Esta definición, o más bien esta
analogía entre estos dos, ya entre estas dos formas, entre estas dos técnicas prácticamente o métodos. Ya la hago porque hasta ahora hay muchas escuelas que no aceptan a la quiropraxia dentro de lo que es la fisioterapia. No se acepta, más bien universidades que no aceptan la quiropraxia dentro de lo que son las terapias manuales. En cambio, la osteopatía sí. Algunos otros tipos de universidades sí aceptan, algunos colegios, algunas asociaciones sí aceptan también a la quiropraxia, pero esta disyuntiva se encuentra porque la osteopatía, todo lo que se trabaja dentro de la osteopatía se trabaja dentro de los rangos normales, podríamos decir, de movimiento. En cambio, la quiropraxia está muy al borde, se trabaja muy al borde de los rangos normales y por lo tanto inclusive en muchos casos se sale un poco dentro de lo que son los rangos normales para lograr éxito en sus movilizaciones. Es por esto que vuelvo a repetir, algunas universidades o algunas escuelas no reconocen a lo que es la quiropraxia como parte de la terapia manual. Algunas otras sí, pero la mayoría todavía no. Esto es lo que hemos hablado ahora, un concepto más que todo, más bien hemos centrado lo que es el concepto y toda la parte histórica y un poquito la parte de la separación también dentro de lo que son algunos métodos dentro de las terapias manuales.